Bienvenidos a este espacio virtual. Soy el arquitecto Martín Justet de la Cátedra de Construcciones 1 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste. Esta clase, que es de suelos y fundaciones, está dirigida al segundo año de la carrera que pertenece al Plan 2018. Y me permito iniciar esta clase mostrándoles esta imagen que habla por sí sola. Esos grifos que tienen un contenido que fluye en el cerebro y que una vez procesado todos estos contenidos son devueltos por la boca en forma de conocimiento. La intención es que ustedes puedan comprender que con la observación, con la escucha, con el razonamiento de ustedes y con la integración de estos conceptos y de todo tipo de información que lo podamos brindar, puedan llegar al conocimiento, al saber de todos los contenidos de esta materia. Ahora sí, vamos al desarrollo de los temas y vamos a iniciar con los suelos. Los suelos son el primer y más importante material para poder construir nuestras obras. Nos dan la estructura soporte para el sostenimiento y la estabilidad de las mismas. Nos determinan además qué sistema de fundación elegir. Y es una condicionante impuesta por el comitente como recurso, además de las normas y el factor económico antes de proyectar y construir. Para lo cual es necesario conocer la variedad de los mismos, como así también sus comportamientos físicos, mecánicos y químicos. Tipos de suelo, clasificación. Los podemos clasificar en granulares, arcillas, limos, loes, suelos vegetales, fangos y turbas. En los suelos granulares nos vamos a encontrar a su vez con suelos rocosos, con gravas, con cantos rodados y con suelos arenosos. Lo importante a determinar en primera instancia para diferenciar a estos suelos de otros es que las partículas de los suelos granulares no tienen cohesión. Si vamos a la clasificación de las arcillas, podemos determinar que hay arcillas activas y arcillas reactivas. Y en principio nos vamos a quedar con que las partículas de los suelos arcillosos sí tienen cohesión. Más adelante vamos a desarrollar las características de estos suelos en detalle. Lo vamos a hacer con los limos, con los loes, con los suelos vegetales, con los fangos y las turbas. Una vez vista la clasificación de suelos general que vimos, vamos a las características de los mismos. Vamos a empezar por los suelos rocosos. Podemos decir que los suelos rocosos son minerales naturales, son complejos, muy aglutinados y estables. Normalmente se presentan de manera monolítica en la naturaleza o al menos en proporciones o en porciones considerablemente grandes. Son suelos muy buenos para fundar, de una alta resistencia mecánica. A modo de ejemplo, podemos citar lo que sucede en la zona de Mar del Plata, en Argentina, más precisamente en la zona de Sierra de los Padres,
donde poseen este tipo de suelos y barrios enteros residenciales fundan sus viviendas por encima de estas piezas monolíticas sin ningún tipo de problemas. Cabe aclarar que ese tipo de suelos no contamos con ellos en nuestra zona NEA del país. Seguidamente podemos hablar de las arenas, gravas y cantos rodados. Recordemos que junto a las rocas conforman el tipo de suelo granular. Estos últimos que nombré, las arenas, las gravas y los cantos rodados, se producen por la meteorización de las rocas, ¿sí? De estas piezas monolíticas o de mayor tamaño que van sufriendo su disgregación a través del tiempo, ya sea por erosión aluvional, por transporte en flujos de agua, como ser los ríos de alta montaña, por ejemplo, que producen los clásicos o conocidos cantos rodados. Son suelos sin adherencia molecular. Y acá vuelvo, cuando veíamos la clasificación, los tipos de suelo, que nombrábamos a las arcillas y que ellas sí, entre sus moléculas, hay o existe adherencia o cohesión, que es la palabra que vamos a empezar a manejar y a familiarizarnos para poder diferenciar los suelos. Entonces está muy claro que en los suelos granulares vamos a decir que no existe cohesión entre sus partículas. Estas partículas tienen forma de granos gruesos o finos dependiendo del tipo de suelo. Las cargas de nuestras obras, en este caso de las fundaciones, son transmitidas de grano a grano en este suelo de fundación. Este tipo de suelos tiene muchos intersticios, es decir, aire en su masa, lo que nos permite que el agua drene fácilmente a través de ellos. Es muy importante tener en cuenta que se pueden consolidar y estabilizar estos suelos por trabajos de vibraciones. Es muy importante confinarlos y también se pueden hacer trabajos de saturación con agua, es decir, producir mayores asentamientos y estabilidad de estos suelos con vibraciones, confinamiento y saturación. En esas condiciones son muy buenos suelos para fundar. Un ejemplo de esto, si bien no es tema particular de este nivel del curso, lo vamos a ver más adelante en tercer año, pero a modo de ejemplo se puede mencionar que en la ciudad de Resistencia, que en general en sus capas superficiales de suelo nos encontramos con arcillas y limos, podemos decir que la mayoría de los suelos donde están fundadas las torres o los edificios en altura de la ciudad asientan sus pilotes de mucha profundidad en arenas altamente densas. Están muy confinadas en el subsuelo de nuestra ciudad. Es decir, utilizando para fundar un suelo granular de arenas finas muy compactas. Entonces volvemos a través a estas tres palabras, ¿no? Vibraciones, confinamiento, saturación. A través del tiempo la naturaleza se ha encargado de ir sedimentando esas capas de arena, de ir confinándolas para que hoy en día nosotros podamos fundar edificios en altura de mucho peso. Seguimos con los limos. Los limos son suelos muy finos. Si bien son similares a la arena, a las arenas,
con algo muy simple lo podemos llegar a diferenciar. Más adelante vamos a ver fotos, pero por ejemplo las arenas que tienden a una coloración amarillenta, nos vamos a dar cuenta que cuando nos encontramos con un limo, tiene una coloración más bien marrón rojiza, ¿sí? Y es muy notoria su grano, porque realmente es un grano muy fino, el cual es producto de la sedimentación, ¿sí? Un ejemplo muy claro y clásico en nuestra zona es el río Bermejo, que desemboca en el río Paraguay, en la provincia del Chaco, haciendo límite con la provincia de Formosa, atraviesa, ¿sí?, todo ese límite hasta desembocar en el río Paraguay, y el río Paraguay lo vuelve a descargar en el río Paraná, y es así que nosotros observamos, cuando atravesamos el puente Chaco Corrientes, que la mitad del río Paraná tiene una coloración rojiza muy fuerte y turbia, ¿no? Bueno, esa coloración, y ni hablar del mismo río Bermejo, es producto de la sedimentación y del arrastre a través de las aguas de esa sedimentación de un suelo limoso. Esa misma manera de transporte ha hecho que en toda nuestra zona de influencia del Río Negro y del Riacho Arazá, por ejemplo, en sectores muy importantes de nuestra ciudad, voy a dar un ejemplo claro, el barrio del Club de Regatas, del Domo del Centenario, las zonas aledañas al Río Negro tienen depósitos muy grandes de limos, inclusive parte de la zona céntrica de la ciudad de Resistencia, donde nos encontramos con este tipo de suelo. Son suelos de baja plasticidad y de comportamiento inestable. Es decir, son peligrosos en presencia de aguas, ya sea de napas o con lluvias o arrastres de agua de los ríos por los resumideros naturales que se pueden llegar a conformar. A través del agua se lavan, se socavan, buscan las napas freáticas y el suelo se puede lavar a través de ellos. Es decir, nos podemos llegar a quedar sin suelo. Estos suelos, también bien confinados y compactados, son aptos para fundar. Siguiendo con las características de los suelos, nos encontramos ahora con las arcillas. Vamos a hablar bastante de las arcillas porque va a ser el suelo con el que nos vamos a encontrar en la mayor parte de nuestra vida profesional. Si estamos hablando del nordeste argentino, podemos decir que nos vamos a encontrar con suelos arcillosos o de diferentes características, pero arcillas, en fin, en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Chaco, en la provincia de Formosa. También, ¿por qué no?, Entre Ríos y norte de Santa Fe. Las arcillas son suelos de transformación química de rocas por descomposición en silicatos de alúmina. Son suelos plásticos y dúctiles, compresibles y elásticos. Sus partículas tienen formas de escama a diferencia de los granulares. Acá me voy a detener un poquito a tratar de que se comprenda qué es esto, ¿no? Si nosotros miramos con un microscopio las partículas de estos suelos, nos vamos a encontrar que, a diferencia de los granulares, que son pequeños granitos, ¿sí?, hablábamos de que inclusive transmiten sus cargas de grano a grano, con las arcillas ocurre algo distinto, diferente. En su composición molecular,
su estructura está compuesta por pequeñas laminillas, las denominamos escamas, que están superpuestas unas a otras, y que esta característica particular hace que cuando la relacionemos con la presencia o la ausencia del agua, también tengan un comportamiento muy particular. Entonces, hablamos de que en presencia del agua este tipo de suelos se expande, hablando con un vocabulario más de obra, podemos decir que se hinchan, y con ausencia de la humedad o del agua, estos suelos, si bien de manera más lenta, pero se contraen y se deprimen. Es decir, producen asentamientos en nuestros suelos. Esto genera constantemente variaciones volumétricas de los mismos. ¿Qué pasa volviendo a la estructura molecular? Al tener estas escamas y por su conformación química, la arcilla hace penetrar al agua entre las escamas, entre lámina y lámina, y ese espacio que empieza a ocupar el agua entre lámina y lámina hace que el suelo se expanda. Ahora bien, como existe una superposición y no es aire, como en el caso de los granulares, lo que hay entre grano y grano o entre escama y escama, cuando el agua tenga que salir o evaporarse, también se dificulta. De ahí es que, si bien demoran más tiempo en secarse este tipo de suelos, cuando se secan, producen contracciones y depresiones. Las arcillas las vamos a clasificar en las activas y reactivas. Todas las arcillas sufren variaciones volumétricas, pero hay algunas que lo hacen en menor medida y otras en mayor medida. Entonces, primero vamos a ver las arcillas activas o cohesivas y los limos arcillosos. Las arcillas activas tienen mucha fuerza de atracción molecular entre sus partículas, entre sus escamas. Y por eso es un suelo que a uno le cuesta disgregarlo. Si uno humedece una arcilla, se aglutina, se puede formar una bola, la puede amasar en forma de barro sin que se disgregue. Hagan la misma prueba con una porción de arena, mójenla, agárrenla con la mano y amásenla a ver qué sucede. Se van a dar cuenta de que aún así ese suelo arenoso se va a disgregar. Con la arcilla no ocurre lo mismo. Y hoy hablábamos de lo químico, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre tanta aglutinación entre sus partículas? Primero, por la fuerza de cohesión. Y segundo, porque son cementados por presencia de sales ligantes, silíceas y férricas en su composición. Ahora vamos a las arcillas reactivas muy cohesivas. Con humectación reaccionan y producen enérgico aumento del volumen. Esto produce una gran fuerza destructora a la que denominamos fuerza de supresión. Es decir, es una fuerza que se produce en el subsuelo de nuestras obras y genera una fuerte presión sobre nuestras fundaciones y por ende sobre nuestras obras. Si no están preparadas y si no elegimos un sistema de fundación adecuado, empiezan las patologías con serios problemas. Además, estas fuertes reacciones, que lo que hacen es aumentar o disminuir su volumen, accionan con fuerzas tangenciales y horizontales sobre nuestras fundaciones. Por eso, más adelante vamos a ver que desde la cátedra recomendamos de que una fundación indirecta como una vía encadenado y pilotín, en el caso específico del pilotín, lleve armadura para contrarrestar estos esfuerzos horizontales que puede producir el suelo sobre ellos. En general,
en toda nuestra zona nos vamos a encontrar con estos dos tipos de suelo. Por citarlos, en resistencia mayormente las arcillas activas y cohesivas, mezcladas con limo, mezcladas con arena. Por eso vamos a tener suelos limos arcillosos, a veces arcillo-arenosos. Entonces tampoco nos vamos a encontrar siempre con suelos homogéneos, muy por el contrario, nos vamos a encontrar con estratos de suelos y muchas veces mezclados. Y las arcillas muy reactivas, ¿sí?, o las cohesivas y reactivas, por ejemplo, las encontramos desde el centro del Chaco, la zona de Machagay, Quitilipi, Sáenz Peña, donde realmente esos suelos tienen mucho movimiento por su aumento de volumen o por su disminución, en presencia o en ausencia del agua. En este apartado vamos a ver también a los loes. Y los loes son suelos. La palabra loe es una palabra alemana que significa, o proviene de una palabra alemana que significa suelto. Se denominan así a los suelos producidos por el arrastre del viento que durante miles de años los fue depositando en un determinado lugar, generando yacimientos de este tipo de suelos. Un ejemplo en la Argentina es la zona pampeana, la Pampa. Otro ejemplo es el sudoeste chaqueño. Hay dos diferencias en esos yacimientos. En la Pampa generó un suelo muy fértil, al igual que en el suelo chaqueño, pero hay una variación con respecto a los dos tipos. En la Pampa contamos con un loes sumamente antiguo, estacionado, estabilizado, con determinadas características para nuestras obras. En cambio, en el sudoeste chaqueño tenemos yacimientos de loes más nuevos que todavía están inestables y que pueden producir deslizamientos, colapsos, etc. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos trabajarlos. Estos suelos pueden llegar a tener bajos porcentajes de arcilla y de arenas finas. Entonces podemos llegar a decir de que un suelo tipo loes va a depender de su antigüedad en ser estables o no. Bien, lo bueno de todo esto es que podemos empezar a ver ejemplos con imágenes, así no los aburro tanto. Y en este caso quise traer a comparación dos tipos de suelos muy conocidos y bastante comunes en la ciudad de Resistencia, para que los podamos ver en sus coloraciones, en sus aspectos granulares y de qué manera los trabajamos en obra, ¿no? Fíjense lo heterogéneo o lo variante de un suelo en una misma ciudad. Si bien son dos barrios y dos localizaciones distintas, no están a más de 2 kilómetros de distancia una de otra, pero en la figura de la izquierda, donde estoy mostrando el cursor, podemos ver los estratos de suelos distintos, desde el suelo vegetal, un suelo negro que contiene materia orgánica, e inmediatamente después ya aparece un suelo que en ese caso en particular es bastante homogéneo y no está tan mezclado, pero hablábamos de esa coloración marrón tirando a rojiza, que es característica de un suelo limoso.
Esto es una zona céntrica de resistencia, volcada más hacia cercanías del Río Negro o del Domo del Centenario. Entonces, aquí la característica de un suelo limoso, van a notar cómo queda totalmente liso, cómo se pueden trabajar perfectamente las paredes con una pala de punta. El obrero acá está manejando esa herramienta. Vale mencionar que aparecen los elementos de replanteo, ¿sí?, para hacer precisos los trabajos, en este caso los hilos tirados desde ejes. Pero fíjense cómo queda trabajado ese suelo limoso para, en este caso, poder fundar con una zapata aislada y vigas de arrastramiento. Sin embargo, en la imagen de la derecha, zona norte de la ciudad de Resistencia, después del otro lado de la ruta Nicolás Avellaneda, nos encontramos con diferentes estratos de suelo, pero en este caso ya todos suelos arcillosos. En la parte superficial, el suelo vegetal, un pequeño suelo de relleno con arenilla, que es una mezcla de arenas y limos, un suelo con materia orgánica, y inmediatamente después aparecen diferentes coloraciones de arcillas, donde como característica principal, ¿sí?, al estar húmeda, conforma esos terrones por sus partículas que se aglutinan y no se separan. Fíjense, aquí también se puede observar, y la coloración es totalmente distinta a la del limo. En este caso vamos a encontrarnos con arcillas grises de un color gris más claro a un color gris más oscuro, y más abajo vamos ya a encontrarnos con una arcilla de color más rojiza o blanca rojiza, digamos, blancuzca rojiza. Bien. Un apartado especial tienen los suelos inestables y colapsables. Quizás cuando los conozcamos, algunos los vamos a poner como categorías de suelos prohibidos para nuestras obras, y a otros con determinadas condiciones de trabajo los vamos a poder utilizar. Cabe aclarar que son la mayor causa de hundimientos de nuestros cimientos y por ende son la mayor causa de producción de patologías en nuestros edificios o nuestras obras. De ahí es que tenemos que tener o poner especial atención al trabajarlos. Lo primero, y la regla de oro de todo tipo de construcción, debe ser eliminar todo tipo de tierra vegetal con presencia de materia orgánica. Es decir, cuando entramos a un baldío, desde decapar toda la parte superficial, retirando todo lo que es pastos, césped y materia orgánica, a todo lo que es la primer capa normalmente de humus o negra, que también posee mucha materia orgánica. ¿Por qué? Porque si nosotros rellenamos por encima de ellos o construimos por encima de ellos, esta materia orgánica tarde o temprano se va a podrir y va a provocar asentamientos diferenciales que son muy graves para nuestras obras. Después podemos mencionar a los fangos. ¿Qué son los fangos? No son otra cosa que depósitos de barro en forma de lentejas, la denominamos así, que se encuentran por debajo de los estratos de suelos estables. Sí, yo me puedo llegar a encontrar con un suelo superficial arcilloso o arenoso o limo, y por debajo de los mismos
puede llegar a haber pequeños depósitos o lentejas de barro que me producen inestabilidad a la hora de ponerle peso, en este caso el peso de nuestras obras. Más adelante vamos a ver un ejemplo muy claro y muy conocido de este tipo de situaciones. No solamente hay que tener cuidado con el barro en el subsuelo, sino que también cuando estamos haciendo las excavaciones, de pronto aparece una lluvia no prevista, no se pudieron tomar las medidas adecuadas, esa excavación y ese suelo quedó expuesto, generó barro. Bueno, a la hora de bajar la armadura y hacer el vertido del hormigón, va a ser necesario o secar la superficie, dejar evaporar el agua y secarla, o retirar el barro hasta un suelo firme nuevamente para poder fundar. Los limos. Ustedes me dirán, pero ¿qué pasa que los limos están en suelos inestables y colapsables? Y anteriormente hablamos de que los limos, bien tratados, podíamos llegar a utilizarlos como para fundar. Es así. Entonces aclaramos que si los limos no están estabilizados, compactados y confinados, es muy peligroso porque por presencia de corrientes de agua, ya sea pluvial, es decir, generadas por la lluvia, o de napas, estos suelos son muy peligrosos e inestables. Voy a citar acá todos los problemas y patologías de asentamiento que tiene nuestra avenida Belgrano, desde la 25 de mayo hacia el Domo del Centenario, con problemas de asentamiento constantes en esa zona. ¿Por qué? Porque en el parterre central de esa avenida está construido uno de los conductos mayores de desagüe pluvial de la ciudad de Resistencia. Estos conductos poseen juntas de dilatación y de trabajo cada determinados metros. Cuando esas juntas, por falta de mantenimiento, generan espacios de aire, el limo que se encuentra en esa zona, con presencia del agua de lluvia, genera filtraciones en estas rendijas y el suelo se termina lavando. El limo se termina yendo con el agua al desagüe pluvial. ¿Qué pasó? Donde antes había suelo y apoyaba o asentaba el pavimento, dejó de existir un suelo soporte. Vamos a mencionar también las turbas. Las turbas son depósitos acumulados de humus, de mucha materia orgánica. Estos suelos son muy esponjosos y por ende colapsables. Determinar la presencia de una turba es muy sencilla. Generalmente son superficiales y están más preparadas para ser utilizadas como abono que como un suelo soporte para una construcción. A esos sí los descartamos, al igual que las tierras vegetales y que los fangos. Los loes vuelven a aparecer aquí como suelos peligrosos para fundar, para volver a aclarar que los yacimientos de loes nuevos son de partículas sueltas, como su nombre en alemán lo indica. Al ser sueltas, estas partículas no tienen cohesión molecular, salvo que tengan algún porcentaje alto de arcillas. Entonces, al estar sueltas estas partículas, son deslizables y colapsables. Pues bien, para poder utilizarlos necesitan desaturación de agua y compactación y vibración, ¿sí? O sea, hay que trabajarlos con máquinas para poder generar el uso de este suelo en obras. De esta manera sí sirven y se los usa mucho aquí en el Chaco, por ejemplo, como rellenos de terrenos y en terraplenes, por darles un ejemplo. Otra de las características de los suelos son
que los vamos a encontrar generalmente como estratos en las superficies. Es decir, nuestros suelos normalmente son muy heterogéneos y nos podemos llegar a encontrar, como en el caso de la fotografía que les traje, hasta con 5 o más estratos diferentes en escasos metro y medio de profundidad, por ejemplo, como es el caso de la fotografía. De la misma manera, en una misma manzana de la ciudad podemos encontrarnos con diferentes características de suelos entre lotes. Es decir, no porque en este pozo haya encontrado 5 estratos de arcillas, a 100 metros de ahí o a 50 metros de ahí me voy a encontrar exactamente con la misma conformación de suelo. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Por eso normalmente nos concentramos en conocer el suelo de nuestro lote en cuestión, del lote en el que tenemos que trabajar y en el que vamos a construir la obra. Fíjense, el aspecto del lote entregado por el comitente para iniciar la obra era como el de la figura de la izquierda, con presencia de césped, una superficie totalmente verde, que en la foto de la derecha esta imagen pertenece a la exploración que se hizo con una excavación aproximadamente de 1 metro por 1 metro para poder conocer nuestro suelo y hacer unas pruebas previas antes de fundar. Y lo notorio de este suelo son las diferentes capas. Si bien aquí no se ve la capa de tierra, tierra vegetal, donde está el césped, donde está el suelo negro con humus, sí aparecen algo de raíces aquí en esta zona, ya empezamos a ver que el suelo más abajo empieza a aparecer en diferentes coloraciones en estratos. Este suelo de superior era un suelo de relleno que habían hecho los propietarios. Inmediatamente después aparece una arcilla de color grisáceo claro. Más abajo una arcilla de color gris oscura. Y por debajo de la misma aparece una arcilla que tiende ya a una coloración un poco más rojiza, marrón blancuzca por partes, amarronada, pero sigue teniendo esa característica grisácea de la arcilla. Fíjense que inclusive aquí hay un poquito de agua, como el agua queda ahí y no percola en ese suelo por ser un suelo arcilloso, o sea, un suelo impermeable. Anteriormente les había dicho que íbamos a ver un ejemplo muy conocido en el mundo de una obra muy famosa, muy turística en Europa, en Italia, que es el ejemplo de la Torre de Pisa. En este caso, todos sabemos que es un edificio inclinado, que bueno, no siempre se lo concibió así, no se lo proyectó inclinado. Es un edificio que tiene aproximadamente 15.000 toneladas y una altura de más de 50 metros. Imagínense ustedes que esa altura equivale a un edificio moderno de 16 pisos, que por falla del suelo de fundación, al día de hoy, presenta una inclinación con respecto a su eje baricéntrico de
4,80 metros y un asentamiento diferencial, ¿sí?, con respecto a un plano 0,0 de casi 1 metro de profundidad. Este asentamiento diferencial produce esa inclinación hacia el lado sur de la torre. Si nosotros analizamos y vemos los estratos de suelo que encontramos en ese lugar, aquí tienen un orden, 1, 2, 3, 4, vamos a ver que la composición heterogénea de esas capas tienen que ver con la arcilla grisácea, en el 2 un manto de arena fina, en el 3 una arena arcillosa y en el 5, bueno, en el 4 y 5 una arcilla azul. Analizando el problema, nos encontramos con que una de las bases o un sector del edificio, no una de las bases, sino un sector del edificio posee sus bases sobre suelo firme, en este caso sobre una arena muy compacta. Atraviesa el suelo limoso y se asienta sobre una arena muy compacta. ¿Qué sucedió en el otro sector, del lado sur de la torre? Las bases finalmente se asentaron sobre un lente de barro depositado por las sucesivas crecientes en lechos lacustres antiguos. Es decir, presencia de un río cercano que dejó depositado ese suelo barroso por debajo de la fundación. Lógicamente, por el año 1300, evidentemente no se hacían estudios de suelo avanzado o de laboratorio. La gente que proyectó y construyó esto no conoció el suelo en profundidad, y de ahí la falla y la patología de esta obra. Bien, así que no cabe duda de que es muy importante el conocimiento de los suelos antes de empezar nuestras obras. Quedó claro de que nuestros suelos pueden llegar a producir patologías, ¿sí? Nuestros diferentes tipos de suelo pueden llegar a producir patologías en nuestras obras. Entonces es importante conocer qué sucede por debajo. En este curso de construcciones tradicionales nos vamos a orientar a la construcción y a ver temas de obras de menor envergadura, obras de planta baja, o sea, viviendas de planta baja y planta alta, y vamos a dejar la complejidad y el resto de obras de mayor envergadura para el cursado del tercer año de la carrera. Entonces vamos a poder tomar algunos conceptos muy importantes que los vamos a poder aplicar también con obras más complejas. Pero esto es lo básico como para ir viendo y entendiendo nuestros suelos la interacción de los mismos con nuestras fundaciones. Hablábamos de poder conocer qué sucede por debajo, ¿no?, de nuestro suelo vegetal. Y podemos tomar dos leyes básicas. Si nos encontramos o decidimos utilizar un sistema de fundaciones directo, como el caso de zapatas, y también vale para traducir el mismo concepto en otros tipos de fundaciones, pero sí tiene que ver con su superficie de apoyo. En este caso, dos ejemplos: una zapata corrida y una zapata aislada.
La regla que vamos a tomar es que para quedarnos tranquilos a la hora de poder construir en nuestros suelos, en presencia de la superficie de apoyo de una zapata corrida, vamos a explorar 2 veces el ancho de la zapata. Es decir, del plano de fundación. Porque probablemente nuestro suelo natural esté aquí, nuestro 0,0 esté aquí, a menos 1 metro esté el plano de fundación, y desde esa profundidad deberíamos poder explorar 2 veces el ancho de la zapata corrida. Si nos vamos a la zapata aislada, la regla sería, con las mismas características desde el plano de fundación, poder explorar 3 veces el ancho en profundidad. Vamos ahora a la derecha a un método y verificación primaria para conocer la resistencia del suelo. Y les vuelvo a aclarar que esto sirve más bien para obras de menor envergadura o a media envergadura, obras comunes, simples. Y cabe aclarar que para obras de mayor envergadura o más complejas, lo recomendable va a ser contratar un estudio de suelos realizados ya por ingenieros especialistas que hacen testeos en el terreno, pero que se terminan de desarrollar en laboratorio. Y verificaciones previas muy simples para poder realizarlas en obra, básicamente serían 2. Una en realidad es la que ya recomendamos como forma de exploración, y otra serían 2 situaciones muy particulares que podemos ponerlas a consideración. El obrero, ni bien llegamos al lote, podría hacer una excavación de 1 metro por 1 metro y ir atravesando los estratos de suelo hasta que la pala de punta bien afilada rebote en la superficie del suelo. Una vez que la pala rebota, quiere decir que estamos en la presencia de un suelo firme. Generalmente esto les puedo asegurar que no ocurre en la ciudad de Resistencia, porque nos encontramos normalmente en pequeñas profundidades, 1,50 m, 2 metros, con suelos arcillosos que son blandos, y que la pala siempre al menos termina entrando una cuarta parte de la misma cada vez que se acciona contra el suelo. Pero bueno, también tenemos que terminar fundando en este tipo de suelos, eligiendo el sistema de fundaciones más adecuado. Y la otra manera, un poquito más científica, es también realizar una excavación de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, poder asentar una mesa de madera con una base de 5 por 5 centímetros, a la que le vamos a incorporar peso, carga. ¿Y qué es lo más sencillo para conseguir en la obra? Las bolsas de cemento. Como todos sabemos, la bolsa de cemento se comercializa en 50 kilos. Entonces, no vamos a hacer otra cosa que relacionar superficie, mejor dicho, carga sobre superficie, como lo determinamos a través de esta ecuación. Tensión es igual a carga sobre superficie. Es decir, carga sobre superficie. Es lo mismo que va a ocurrir con la carga de nuestras obras, y vamos a suponer que estas sean 4 zapatas aisladas, el apoyo de nuestra fundación en el terreno. Llevándolo a una superficie total, nos vamos a encontrar con que esta estructura de la mesa apoya 25 centímetros cuadrados en este suelo. Le incorporamos 4 bolsas de cemento, que van a ser un peso total de 200 kilogramos.
si multiplicamos el total de la superficie, es decir, 4 patas de 25 centímetros cuadrados, van a ser 100 centímetros cuadrados. Llevamos carga sobre superficie y nos va a dar el resultado de 2 kilogramos por centímetro cuadrado de resistencia del suelo. Cuando yo noto de que el suelo rompe, es decir, le pongo más peso, supongamos que pongamos una quinta bolsa y las patas se introducen dentro del suelo, quiere decir que el suelo rompió, es decir, hasta ahí llegó su resistencia. Ahora vamos a conocer la resistencia mecánica según el tipo de suelo. Esta resistencia soporte del suelo está dada en kilogramos por centímetro cuadrado, a lo que denominamos la tensión admisible del suelo. En esta planilla podemos observar 3 columnas, una que van a determinar los tipos de suelo, ¿sí? Por ejemplo, limos y turbas, tierra vegetal, arena muy fina, etcétera, etcétera. En la segunda columna vamos a obtener los valores determinados por laboratorio según la tensión admisible que corresponde a cada tipo de suelo. Por ejemplo, limos y turbas, 0 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo que hablábamos de suelos colapsables en caso de no estar estabilizados, como los limos sueltos o en presencia de agua, y las turbas, que son esponjosas y que son yacimientos de humus, directamente 0 resistencia a nuestras cargas. Otro ejemplo puede ser la arena muy fina, que sí ya tenemos valores de 0 a 2 kilogramos por centímetro cuadrado de tensión admisible. Vale decir que el arena fina, si no está confinada y si no tienen procesos de compactación por vibración y saturación, podemos llegar a tener valores de 0 kilogramos por centímetro cuadrado. En cambio, bien confinadas y saturadas, podemos llegar a tener valores de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, lo cual es un muy buen valor para fundar. Por ejemplo, si vamos a arcillas acuíferas de 0,30 a 1 kilogramo por centímetro cuadrado, quiero que presten especial atención en esta fila de la planilla. Dicen que son susceptibles de asientos lentos proporcionales a las dosis de agua, lo que hablábamos de nuestras arcillas. ¿Por qué especial atención en esta fila? Porque van a ser los valores de tensión admisible y el tipo de suelo quizás más generalizados para trabajar en la provincia del Chaco y en la zona norte de la República Argentina. Entonces, lo que hablábamos al conocer los suelos, ¿no? Que esas arcillas, cuando tienen exceso de agua, aumentan su volumen, ¿sí? Se hinchan, decíamos, y con ausencia del agua, lentamente van produciendo asentamientos diferenciales y depresiones en nuestros suelos. Vamos, por ejemplo, a valores de roca. Tensión admisible de un suelo rocoso de 7 a 10 kilogramos. Fíjense cómo cambia la resistencia o la capacidad soporte de estos suelos con respecto, por ejemplo, a una arena muy fina. Y ni hablar de rocas duras, mármoles, granitos, donde directamente la carga del edificio será soportada fuera cual fuera. ¿Sí? Así que en el momento que queremos calcular una fundación, más adelante vamos a ver los pasos y vamos a utilizar estos datos, recurrimos a esta planilla, identificamos el tipo de suelo con el cual estamos trabajando y aplicamos en nuestras ecuaciones los valores de tensión admisible correspondientes.